Saludos elementales y bienvenidos. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos siempre. Vamos a compartir algo importante el día de hoy y lo que vamos a compartir el día de hoy espero que les sirva de algo a partir de la fecha. Vamos a compartir con ustedes información bastante interesante, información que básicamente va dirigido al desarrollo y al cambio personal. Así que esta es una oportunidad para ir aprendiendo juntos. Ya dijimos en un video anterior que aquí yo no vengo a enseñar, sino yo vengo simplemente a facilitar información y a compartir con ustedes. Quizás en algún momento vamos a poder hacer las preguntas respectivas. Y quizás hay ciertas cosas que yo conozco, pero también hay ciertas cosas que desconozco. Y lo mejor que podemos hacer las personas que facilitamos información es ir aprendiendo. Aquel que se cree que ya sabe todo y aquel que está dispuesto a responder todo sin ningún tipo de faltas o de errores, creo que es aquella persona que ya su ego o su soberbia llegó al límite, ¿no? Yo siempre soy de la idea de que debemos aprender a ser muy humildes en el proceso de aprendizaje, pero también en el proceso de facilitar información. No nos creamos los eruditos ni tampoco los sábelo todo. Aquí estamos para aprender. El ser humano tiene que estar dispuesto y abierto su mente a la nueva información, al conocimiento. Hay un punto importante aquí, hay un punto importante. A ver, el día de hoy vamos a hablar acerca del cambio y la transformación personal. Hay muchas personas que creen que el cambio no existe, la transformación personal no existe, pero hay que diferenciar el cambio con la transformación personal. El cambio tiene que ver con pequeñas actitudes que tú día a día estás haciendo y a veces inconscientemente hacemos cosas que nos llevan a modificar nuestro comportamiento o nuestras conductas. Son pequeñas acciones que tenemos. Muy bien, la transformación tiene que ver básicamente en quién te quieres convertir. Básicamente va por el lado personal, no por el lado profesional. La transformación es cuando dice yo quiero ser una persona íntegra, ser una persona con principios, ser una persona con valores, ser una persona que tenga vocación de servicio, una persona altruista o solidaria. Cuando la Madre Teresa de Calcuta decidió hacer su labor social, ayudando a los enfermos, ayudando a la gente leprosa y ayudando a la gente desamparada, ella dijo, yo quiero ser una persona solidaria. Cuando nosotros queremos hacer nuestra transformación personal, tenemos que pensar en decidir en qué ser humano nos queremos convertir. Esa es la consigna. Los pequeños cambios nos llevan justamente a esa transformación personal. La transformación tiene que ver con definir con precisión y con claridad aquello que tú te propones, pero obviamente compuesto de ciertos valores y de ciertos principios para poder cumplir aquello que te has propuesto. Hay mucha gente que ya chocó piso, ha chocado en lo más hondo y lo más profundo y dice, no, basta, hasta aquí nomás tolero y hasta acá nomás soporto. Nunca se olviden que nosotros tenemos lo que toleramos. Entonces, mientras nosotros sigamos tolerando ciertas cosas, vamos a seguir en lo mismo. Pero cuando uno dice, basta, se acabó, hasta aquí nada más, hasta aquí tolero, hasta aquí son mis límites, hasta aquí soporto y por lo tanto no, de aquí me voy para arriba o simplemente muero. Por eso hay mucha gente que de la nada transforma su vida, cambia porque en algún momento llegó al límite de decir, basta, se acabó. Empieza a definir, no, ahora salgo a hacer esto, ahora quiero lograr esto, ahora voy a hacer esto. Empiezan a hacer transformaciones en su vida. Eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer o tenemos que entender entre los cambios y la transformación personal. Una de las características que tenemos nosotros en nuestra mente es que tenemos esa capacidad de interpretar las cosas. Cada quien interpreta a su manera. Mientras nuestras interpretaciones sean siempre por el lado negativo, obviamente siempre vamos a estar limitados. Pero si nuestra interpretación de lo que sucede en el mundo es por el lado positivo, entonces siempre vamos a tener oportunidades de ir avanzando hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. Mucha gente está viendo el vaso medio vacío
es porque está interpretando las cosas siempre por el lado negativo. Pero aquellas personas que interpretan por el lado positivo, esas personas que están viendo el vaso medio lleno, entonces son esas personas que están proclives a aprovechar las oportunidades. Por eso hay mucha gente que de las adversidades saca sus mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque justamente empieza a definir algo que quiere en la vida, algo grande, algo hermoso, podríamos llamarle. Empieza a definir algo extraordinario. Si ese algo extraordinario va acompañado del ímpetu, del compromiso, de la determinación, de la esperanza, de la fe, de la expectativa positiva, déjeme decirle que esa persona se la hizo, se la hizo. Es ahí donde viene la transformación personal. Es ahí donde viene la transformación personal. ¿Qué sucede cuando una persona arrastra una experiencia dolorosa del pasado? Ese es un poquito más complicado, más difícil, pero no imposible. No imposible. Yo quiero contarles un poquito acerca de una experiencia dolorosa que sufrí desde muy pequeño. Yo creo que quizás va a servir para muchos como un referente y espero que lo tomen así, porque de verdad lo que me sucedió a mí fue algo que cambió la vida para mal al momento que yo sufrí un incidente o un accidente físico, sufrí un accidente, no sé, entre la edad de 6 años y medio a 7 años, sufrí ese accidente, me caí a una baldosa donde había piedras, me afecté acá esta parte del mentón y la lengua en el momento de mi caída, seguramente mi desesperación fue sacar la lengua. Y mis dientes partieron mi lengua en dos. Mi lengua se quedó así, en una puntita, colgándose. Yo recuerdo así, entre sueños. Recuerdo que me pusieron una anestesia y ya no recuerdo más. Lo que sí recuerdo que en los pocos días estuve sentado allí en un rincón de mi casa, en una silla. De esta manera, el médico me había prohibido que yo esté con la boca cerrada o por lo menos tenga un buen tiempo de mi vida o del día, o por lo menos que tenga un buen tiempo del día abierto la boca y con la lengua afuera, de esta manera. Y eso pasaron años. Y cuando iba a la escuela, porque eso sucedió justamente cuando estaba iniciando la escuela, cuando fui a la escuela, justamente yo no podía hablar y a veces el profesor que me hacía preguntas y bueno, pues yo tenía el permiso para no responder de forma verbal, sino por escrito. Eso fue una experiencia muy dolorosa para mí y pasaron casi 4 a 5 años. Imagínense una persona con ese trauma que no podía hablar, que tenía que estar con la boca abierta. Fue un proceso traumático, fue una experiencia traumática para mí y que de verdad... Ahora lo recuerdo, obviamente, quizás ya con un poco de humor, pero fue una experiencia bastante dolorosa. Quiero contarles a ustedes qué llevó a esa edad de 6 años vivir una experiencia traumática. Me dio socializarme con mi entorno más cercano, amigos, familiares, conocidos, hermanos que tenía. ¿Qué sucedió en mi transformación? Pero les cuento algo más. En ese proceso de mi tratamiento, yo sufrí una especie de bullying en el colegio, en el barrio, con mis mismos familiares y mis mismos hermanos. Se burlaban de mí. O sea, yo fui víctima de burlas, víctima de bullying. Me decían de todo porque yo cuando hablaba una palabra, por decir una palabra, corazón, ¿no? Decía corazón, no corazón, no corazón, así, algo así pronunciaba las palabras y obviamente era víctima de burla de todos. Saben cómo son los niños a esa edad de 6, 7, 8 años. Son terribles. Entonces, a pesar de ese trauma que sufrí, porque fue un trauma, yo pude superar todo eso. Y lo más anecdótico que quiero compartir con ustedes, lo más anecdótico fue que yo no tuve un tratamiento psicológico ni psiquiátrico. Ningún profesional competente en el ámbito psicológico y emocional me trató. Darles aquí una experiencia, fíjense ustedes cómo hice mi transformación personal. Porque después de ser un chico sumiso, un chico que había sido burla o víctima de burlas y de bullying en la escuela,
se cambió, así, cambió. A los 12, 13 años, cuando entré al colegio secundario, mi vida se transformó y se transformó así, en 360 grados. Dice, el colegio te despertó, te avivaste o despertaste en el colegio, ¿qué pasó? O sea, esa era su, su consigna. En la escuela me maltrataban, en la escuela me pegaban, en la escuela se burlaban. Pero cuando entré al colegio, empecé a hacerme respetar con todos, hasta con los mismos maestros. Fíjense ustedes que yo no podía hablar, menos cantar, menos tocar un instrumento, nada, absolutamente. Yo estaba arrinconado ahí en algún lugar de mi casa, haciendo mis tareas y algunos quehaceres. Pero después de 12 o 13 años mi vida se transformó, hasta empecé a trabajar a esa edad, imagínense. Lo anecdótico fue que empecé a tocar guitarra, empecé a cantar, empecé a hablar, empecé a en representación de mis compañeros. Me convertí en el líder del grupo de más de 40 estudiantes de secundaria. Y por muchos años, por muchos años. ¿Qué sucedió en ese proceso, en ese trayecto? Les voy a contar. Mire, esto no lo he contado a nadie, es mi primera vez que lo cuento en televisión o lo cuento en pantallas. ¿Qué hice? Viví en la campiña, de niño, yo viví en la campiña. A unos minutos había unos cerros donde tú gritabas, ¿no? Tú gritabas y el cerro te respondía. Por decir, tú le decías, hola, y el cerro te respondía, hola, ¿no? Así, con un eco. Y eso era emocionante para un niño de 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces, de casualidad, sí, por accidente, recuerdo que una vez fuimos con unos primos, me fui ahí de coladito, empezaban a gritar, ¡hola! Y todo el mundo, perdón, ellos empezaban a gritar, ¡hola! Y la montaña o el cerro o el cañón le respondía con lo mismo, ¡hola! Pero así, con ondas, con eco. Y eso para mí fue fascinante, ¿no? Pero mis pocas limitaciones que tenía, sentía que algo bueno había ahí en esa montaña o en esos cerros. Me gustifica aquello que me gustó. Fíjense ustedes, yo me sentía bien cada vez que me iba a ese lugar. Me sentía tan bien, me sentía como que en paz conmigo mismo, o sentía una sensación de me sentía con un buen estado anímico y me reía un poco, cosa que no hacía casi nunca. Y empecé a irme solo. Imagínense, a los 7 años, a 8 años, empecé a irme solo a ese lugar. Estaba 1 hora y a veces 2 horas gritando, como ese era un lugar lejano que nadie te veía. Yo empezaba a gritar, hola, y el cerro me respondía, hola. Y decía otras palabras. ¡Hey! ¡Sí! ¡Yeah! ¡No! Empezaba a gritar, ¿no? Simplemente gritaba a todo pulmón y mientras más fuerte gritaba, más fuerte me respondía el cerro. Cuando regresaba yo sentía una sensación de un bienestar pero espectacular. O sea, sentí un elixir, un bienestar en mi mente, en mi cuerpo. Sentía una especie de una paz interior. Y venía tan contento, tan feliz de ese lugar que quería regresar al siguiente día. Y así, esporádicamente me iba cada 2, 3 veces a la semana y después a los 9, 10 años empecé a irme todos los días. ¿Sí? Todos los días gritaba y gritaba, hola, me siento feliz, estoy contento, ¿no? Y gritaba. No pronunciaba obviamente las palabras que ahorita le estoy pronunciando a ustedes, lo decía a mi manera, porque estaba limitado, pero sí podía gritar aquí con la garganta, sí podía sacarla, el grito. O sea, yo gritaba, aunque no pronunciaba bien la palabra, pero yo gritaba. Entonces cuando... A ver, salud. Entonces cuando yo gritaba, hoy por estudios lo sé, estaba liberando emociones reprimidas. Estaba liberando emociones reprimidas. Fíjense ustedes, casi 4 años de mi vida, casi 5 años de estar gritando casi todas las semanas. Iba liberando todo eso que me estaba reprimiendo.
Completamente seguro que si no hubiese hecho ese sencillo ejercicio que para mí era divertido, era una especie de un pasatiempo, fuera un hombre traumado, ahí un hombre con limitaciones, otra vez un hombre trastornado que hubiese sido un bueno para nada, un bueno para nada, porque así me habían considerado ya en mi familia ya era yo un prácticamente cero a la izquierda, un bueno para nada, un chico que no valía la pena apostar por él. Ya me habían desahuciado en la familia y en la casa, de verdad. Discúlpenme, familiares. Madre que en paz descanse, me veía de esa manera, ¿no? Hasta me decían pobrecito, o sea, me tenían tanta lástima que ya habían perdido la esperanza de ver a un futuro profesional o alguien o a un ser humano que sea alguien en la vida. Que llegó el límite o cuando llegó el momento de poder expresar lo que yo quería expresar, lo que yo estaba sintiendo, el mundo me empezó a mirar, miren. En carnavales me pidieron que salga disfrazado de una chica y me empecé a disfrazarme de una chica hermosa, ¿sí? Me pusieron una minifalda, me pusieron, porque en las fiestas, yo soy de Cajamarca, y en las fiestas de Cajamarca pues nos de todo, ¿sí? De todo. Hice muchas cosas, de verdad. Y a partir después de todo esto, cuando ya superé todo ese trauma, empecé a hacer cosas. Si les cuento, y en algún momento les voy a contar, que fueron experiencias fueron maravillosas, ¿sí? Yo a partir de, creo, mi niñez lo he vivido a los 12, 13 años, ¿sí? A los 12, 13 años para adelante. Y gracias a que yo he podido liberar emociones reprimidas. Así que mi mensaje para ti, señor, señora, que usted me está viendo. Un consejito. No liberes esas emociones que están reprimiéndote para hacer una transformación personal. Va a ser posible que tú avances de forma o aceleradamente. Va a ser muy difícil, muy complicado. Las personas que hacen su transformación personal son aquellas personas que primero liberan toda esa carga emocional, porque las emociones limitan y nos atascan para estar en el mismo lugar. Por eso cada vez que nosotros queremos hacer algo, es como que nos gana la apatía, nos gana el desinterés, tiene más fuerza el poder del hábito, nos vemos limitados a tomar decisiones para cambiar o para transformar nuestras vidas. Gente que dice voy a hacer ejercicio hace 2, 3 días, después nuevamente llega a su vida normal, de sus rutinas, de su vida apática, de su vida sedentaria, y le cuesta salir. ¿Por qué? Porque hay una carga emocional tremenda. Nosotros cargamos mochilas de cientos de kilos en nuestras espaldas. Reprimimos rabias, enojos, iras, miedos, frustraciones. Todo eso reprimimos, señores. Todo eso reprimimos. De todo tipo, eso reprimimos. Hay mucha gente que nos dice cosas muchas veces de querer burlarse de nosotros o con el buen ánimo de querer hacer un poco de tiempo, de mofa con nosotros, pero no lo hacen con el ánimo de querer afectarnos, de querer trastornarnos, simplemente lo hacen una forma de querer pasar el tiempo. Y fíjense, mientras no tengamos esa capacidad de liberar emociones, de liberar tensiones, de liberar eso que nos impide avanzar, no vamos a poder hacer nuestra transformación ni cambio alguno en nuestras vidas. Pasaron muchos años ya de adulto y yo empecé a estudiar toda esta filosofía de la transformación, del cambio, de la autoayuda, del desarrollo humano, del desarrollo personal, etcétera, y descubro que nosotros tenemos que liberar emociones y tensiones. Hay todo un ejercicio terapéutico, hay todas unas terapias muy efectivas que lo he ido aprendiendo en el proceso de mi formación como coach, como terapeuta, liberar esas tensiones. Y obviamente uno de los ejercicios poderosos que yo lo hice sin saber es gritar en algún lugar del mundo, en algún espacio de tu casa o fuera de tu casa,
es gritar. El grito, el chillido, ¿no? Gritar así, una especie de si fueras un Tarzán, o hacer esas pataletas que hacen los niños, es muy saludable, es tremendamente saludable para liberar tensiones. Yo te pido y te recomiendo que hagas algunos ejercicios de liberación emocional haciendo unos pequeños gritos en tu casa, golpeándote el pecho, saltando. Sal de tu casa ya levantado esta cuarentena y empieza a hacer ese tipo de ejercicios y vas a ver que te vas a sentirte como liberado o liberada. Estar tremendamente de tranquilidad, de paz interior, porque el fin supremo de nuestras vidas, señores, es vivir en paz. En paz cuando tú estás afligido, cuando tú estás tenso, cuando tú estás con rencor, con resentimiento, con odio, cuando tú eres viendo el vaso medio vacío o es el lado negativo de las cosas. Entonces eso es porque arrastras una mochila. Esas personas que se enojan rápido, esas personas que son impulsivos, agresivos, es porque hay detrás de eso una experiencia dolorosa y esa experiencia se llama emociones o simplemente emociones reprimidas. Emociones reprimidas, señores. Las emociones, si no lo sabemos manejar, dirigen y nos conducen nuestras vidas y nos llevan muchas veces a tener vidas desgraciadas. Hay mucho porque no sabe cómo educar, cómo manejar, cómo sus emociones. No sabe cómo liberar sus emociones. De verdad. La violencia en las calles es un tema emocional. Las guerras en el mundo es un tema emocional. Los conflictos en los hogares es un tema emocional. Si nos educáramos y si nos educaran en la casa, en las escuelas, nuestras emociones, otro sería el mundo. Otro sería el mundo. Estoy completamente seguro que sí. Entonces yo les pido, señoras y señores, que trabajen en este ejercicio y sobre todo a sus niños. Si en algún momento cometiste el error de gritarle a tus hijos, castigarlos, a veces involuntariamente, especialista, ayúdalo a liberar emociones. Personal no va a suceder nunca si no les ayudamos a las personas, desde un niño hasta un adulto, a liberar esas emociones reprimidas. De verdad. Yo quiero, dejándote un mensaje. Espero que te haya servido mi experiencia, de verdad. Yo lo quería compartir en este programa de televisión. Lo quería compartir porque estoy seguro que va a ayudar a mucha gente. O a los pocos que nos van a ver. O a los muchos que nos van a ver. Mensaje. Que no liberas, te gobierna. Aquello que no liberas, te gobierna. Aquello que lo tienes atascado. Aquello que lo tienes guardado. Aquello que lo tienes ahí dentro de ti. Te gobierna. Te gobierna tu odio, te gobierna tu ira, te gobierna tu miedo, te gobierna tu enojo, te gobierna tu frustración. Eso te gobierna. Por eso hoy la gente vive estresada y vive deprimida porque le gobierna esas emociones, porque esas emociones reprimidas te producen justamente eso. Que se llama estrés, que se llama ansiedad, que se llama angustia, que se llama frustración o que se llama depresión. Entonces, tenemos que entender, señores, especialista o tú mismo, y hay tanta información en el internet que uno puede autocurarse y autoeducarse y que necesitamos obviamente simplemente fuerza de voluntad o ganas o una intención para transformar nuestras vidas. La transformación existe, señores, la transformación existe, pero hay que saber manejar la mente y el cuerpo, la conciencia, el alma, el espíritu. Hay que saber manejar, hay que saber educarlo. Como les dije al inicio de este programa, les dije, hay que ser muy humildes para aprender, muy humildes. Cuando tú te pones en una postura de crítico o una postura de juzgar las cosas, estás justamente pidiendo a gritos que tú necesitas ayuda, Eso que lo ves en los demás está en ti. Lo malo que vemos del mundo está en nosotros. Hay una frase de psicología que dice que ¿qué hay de mí en ti que me molesta tanto? ¿Sí? Me molesta tanto porque no quieres reconocer, así de sencillo. El día que reconocer y seas humilde en tu proceso de aprendizaje, vas a ver que ese día empieza el cambio rumbo a tu proceso de transformación. Definir objetivos, definir algo grande, algo bueno que tú quieres hacer en tu vida, liberar emociones reprimidas y recibir
asesoramiento, recibir ayuda profesional es la clave si queremos transformar nuestras vidas. Les dejo con este mensaje y espero vernos muy pronto en otro video. Gracias.